Queridos hermanos, qué gusto de verles. Mi nombre es Alejandro Yáñez y estoy con Ana María Jaid. Anita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contenta de estar aquí contigo para charlar, platicar un poco sobre estos temas tan interesantes. No sé si quieras compartirles cómo tenemos esta invitación para hablar de la Divina Misericordia, Anita. Claro que sí, Alejandro, pues esto fue por la orden del mismo Jesús, que nos está pidiendo que nosotros hagamos estos videos para que se distribuyan en todas las almas, para que, pues por la salvación de las almas y también pues para la gloria de Dios. Y pues es que nos pide por medio de una almita elegida, nos pide que nosotros hagamos estos videos y pues la obediencia primero, Alejandro, y por eso estamos aquí. Sí, es una persona que tenemos el gusto de conocer ya hace varios meses, la hemos tratado, más tiempo yo que Anita, y hemos tenido, pero ambos hemos tenido la oportunidad de saborear su autenticidad, su espiritualidad. De hecho, en algunos temas inclusive ella ha fungido como nuestra guía, nuestra consejera, para poder optar en alguno de los dos caminos que a veces se nos presentan en este servicio a Jesús. Así que también quiero comentarles que este programa lo intentamos la semana pasada y resulta que el audio salió terrible, así que hoy vamos a empezar nuevamente. Y justo como dice Ana, pues Jesús a través de esta alma pequeñita, privilegiada, dulcísima, nos hace llegar esta invitación para que hablemos de su divina misericordia en estos tiempos en que tanto se necesita y en la que yo creo mucha gente se siente no digna de recibir el perdón de nuestro Señor. Así que queremos compartirles desde nuestra experiencia qué significa la misericordia de nuestro querido Jesús, para animarlos a que se acerquen al sacramento de la confesión. Muy importante en estos tiempos que estamos pasando tan difíciles, que vayamos al sacramento de la confesión, porque aparte que es liberadora, es sanadora, y aparte es que te llenas del Espíritu Santo, de sus gracias, del amor de Jesús, y experimentas ese peso que llevamos en la espalda, experimentas cuando se desprende totalmente de todo lo que ibas cargando, ¿sí o no? Inclusive cuando uno se resiste a la confesión, cuando finalmente uno decide dar ese paso, la sensación de ligereza, de libertad, es una sensación como, bueno, yo en lo particular lo he experimentado así, es como de repente, o hasta entonces me doy cuenta que ya no traigo cargando algo. Aparte de eso, Alejandro, es que te sientes digno, hijo de Dios, que como Él dice, así aunque tengas los tamaños tan grandes de pecados, así tengo mi misericordia por ti. No importa cuánto has pecado, claro que sí importa, ¿verdad? Pero obvio que si tú estás con la decisión de reconciliarte con Jesús, de vivir en gracia y estar bien con tu alma, porque de verdad tenemos que luchar por estar bien con nuestra alma, que es la única que va a perdurar, como dicen que por los siglos de los siglos, es que nos debe de preocupar el sacramento de la confesión y debemos sacar provecho ahorita que lo tenemos, irnos a confesar lo más que podamos. Y no importa esto que yo escucho, no sé si tú lo has escuchado, pero yo me topo con amistades, inclusive con familiares que me dicen, ¿y yo por qué me voy a ir a confesar con uno más pecador que yo? Tienes mucha razón. Y eso es pasar por alto lo que Jesús mismo le dijo a sus apóstoles. Les dejo el poder de perdonar los pecados. Lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten será desatado en el cielo. Sí. Y entonces, en ese sentido, nuestros pecados, el perdón lo recibimos de nuestro Señor Jesucristo
a través de un instrumento humano que es el sacerdote. Claro que sí, Alejandro, y nosotros no somos ni siquiera nadie para juzgar, porque dicen, pues yo cómo voy a ir a confesar con un pecador, y cómo voy a ir a confesar con él. Lo que pasa es que eso se llama soberbia. Lo que pasa es que tenemos que ser obedientes, y eso pues no está bien como hijos de Dios, Alejandro, porque tú te acuerdas que los mandamientos que dice, ser obedientes, amar a Dios sobre todas las cosas, y si tú amas a Dios, pues vas a obedecer sus mandamientos. Y uno de ellos es, pues, reconciliarte con Él por medio de un examen de conciencia que tú hagas. Y fíjate que por medio de los mandamientos puedes hacer tu examen de conciencia. Sí. Ahorita que estabas comentando eso, se me ocurrió una analogía con esto que digo yo de por qué me voy a confesar con un pecador, con uno más pecador que yo. Y ahorita que hablaste de eso es ser soberbio, es como, pues yo diría que más que soberbio es como una tosudez, ¿no? Como una terquedad nuestra, porque es como si dijéramos ¿por qué voy a ir con un médico si se enferma más que yo? ¿Me explicó? ¿Ya? O sea, el médico es el que sabe, es el que fue a la facultad de medicina, es el que está preparado para reconocer una enfermedad, para diagnosticarla y para recetarnos lo indicado para poder sanar. De la misma manera, un sacerdote, por más pecador que sea, y que nos conste, este sacerdote es el instrumento que eligió Jesús y que nos dejó en la tierra para perdonar nuestros pecados. Así que yo diría como primer paso, tener clarísimo eso, que con quien nos vamos a confesar es con Jesús, no con un ser humano. Es Jesús el que está ahí presente y es Jesús el que nos da la absolución a través del sacerdote. Claro, Alejandro. Y luego lo que tú dices, el tener esa confianza y luego hacer nuestro examen de conciencia, meditando los mandamientos y yendo uno por uno para reflexionar en qué le hemos faltado a Dios, ¿no? Y a nuestro prójimo. Claro. Y sabes una cosa, Alejandro, que en el momento en que tú te estás confesando, todavía tienes la bendición, todavía tienes ay, Dios mío, yo para mí cuando voy y me confieso y el Padre me está diciendo qué es lo que tengo que hacer para cambiar y no volver a pecar. De verdad que ese consejo viene del mismo Jesús. Entonces es tomarlo al pie de la letra, porque el mismo Jesús te está ayudando a dar ese paso a no volver a pecar. Oye, ¿tú tienes algunas citas de Sor Faustina? Sí, fíjate que tengo unas y de verdad que están súper, súper interesantes. Quiero que nuestros oyentes sepan que habla el mismo Jesús, así como la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. También para mí es muy importante porque en el diario de Santa Faustina el mismo Jesús habla. Entonces debemos de creerlo porque esto está probado por la Iglesia Católica, que le habló a Santa Faustina. Entonces aquí dice, como por ejemplo, no importa con quién te debes de confesar. Fíjate, en el 17:25 dice así, perdónenme un momento porque yo los tengo ya apartados. Fíjate lo que le dijo Jesús a Santa Faustina, Alejandro, qué interesante, y nos lo dice a nosotros. Hija mía, como te preparas en mi presencia, así te confiesas ante mí. El sacerdote es para mí solo una pantalla. No analices nunca de qué clase de sacerdote me estoy valiendo y abre el alma al confesarte como lo harías conmigo. Y yo llenaré tu alma con mi luz. ¿Te imaginas qué bello, Alejandro? Con su luz. ¿Y sabes para mí qué es la luz? Jesús. Es el Señor de la Misericordia, es la luz, es el Espíritu Santo, son sus rayos, el blanco, el rojo, el agua, la sangre, que te limpian, te purifican, te llenan de gracia. En el momento en que tú te confiesas, en ese momento, tú estás experimentando cómo el Espíritu Santo te va cubriendo de esa agua viva,
te está limpiando, te está sanando, liberando, te está llenando de esa paz, de esa luz, que antes de irte a confesar estabas lleno de tinieblas. Así es. Lleno de tanta oscuridad. Y hasta no sabes si en alguna enfermedad, porque a veces el pecado es debido a una enfermedad. O sea, nos enfermamos porque estamos llenos de pecados y no los sacamos, no lo decimos, porque el decirlo de tu corazón, que salga de tus labios, es una sanación tremenda. Y es lo que me da tristeza, que muchos no quieren recibirlo. Y sabes que eso me da mucha tristeza, y yo creo que no es un problema solamente de la gente joven. Te digo que yo tengo amistades de mi edad que se refieren a Jesús como un maestro iluminado, o sea, como si fuera uno de tantos. Se refieren a las creencias sobre Jesús como si fuéramos del medioevo, ¿no? Como si estuviéramos en la época medieval. O nos dicen retrasados. Y yo creo que ese espíritu del mundo que les ha invadido, los ha alejado, literalmente los ha alejado de Jesús. Entonces, hay algo que me preocupa, que es que la gente, primero que nada, no cree en Él. O sea, mucha gente creo que no cree en Él. Y segundo, lo que decíamos en un principio, no sienten que tengan que obedecer lo que dice la Biblia al pie de la letra. O sea, no creen en el poder de la confesión y se están perdiendo de algo fuertísimo. Yo creo que eso es lo peor. Cuando uno tiene conciencia de haber fallado, de haber pecado, es maravilloso acercarse a confesarse y, como decías tú en un principio, sentirse liberado o ligero de esa carga. Sí. Pero ¿qué pasa con los que no tienen conciencia de la existencia de Jesús? ¿Cómo podríamos hablarles de ellos? ¿Cómo podemos interesarnos sobre la misericordia de Jesús si no creen en Jesús? Pues mira, Alejandro, muy buena pregunta que me estás haciendo. Fíjate que yo estoy completamente 100% segura en el poder de la coronilla de la Divina Misericordia, en el poder de la oración de intercesión. Entonces, si nosotros, los que estamos en este camino de conversión, porque estamos en un camino, no estamos totalmente convertidos, estamos caminando, luchando día a día, porque es la lucha de todos los días, no es luchar por la salvación de nuestra alma, pero yo confío tanto en la oración de intercesión. Cuando tú rezas la coronilla de la Divina Misericordia, y más frente al Santísimo, es tan poderosa que por medio de tu oración el Señor toca muchas almas alrededor del mundo. Tú no sabes que con tu oración ya le tocó el corazón a una persona y esa persona estaba a punto, tal vez hasta de fallecer. Y ahí, hasta en el último momento, en el último instante de su vida, el Señor la toma, porque Él dice en sus promesas, Alejandro, rezando la coronilla de la Divina Misericordia frente a un moribundo, o sea, enfermo, agonizante, yo me hago presente. Entonces mismo Jesús se hace presente para salvar esa alma, aunque no estés enfrente o estés a un lado de la persona agonizante. Desde tu casa tú puedes interceder por los que están agonizando, por los que no tienen auxilios espirituales en ese instante, como confesión, lo que sea. El Señor se hace presente, y por fe y por la palabra que dijo Santa Faustina en el diario, yo lo creo. Fíjate qué fuerte eso, porque entonces nosotros los católicos somos responsables de la salvación de muchas almas. O sea, en lugar de estar cómodamente disfrutando de una película, que yo no digo que esté mal, pero que no abusemos, por ejemplo, de las películas o de las series ahora tan cómodas que ves en casa, porque se engancha uno con un capítulo y con otro capítulo, y hacemos de lado la oración.
Y lo que me estás diciendo ahorita es que con estos no creyentes o con quien no tiene este auxilio espiritual en un momento de agonía, nosotros podríamos estar rezando la coronilla de la misericordia por ellos y Jesús estaría siendo presente con este moribundo. Claro, y una cosa, Alejandro, que la novena de la Divina Misericordia es espectacular. De verdad que yo la hago seguido, porque cuando tú haces la novena, los 9 días dictados por Santa Faustina, es que estás intercediendo día por día por todo el mundo. Es maravilloso, porque aparte de que intercedes por el mundo, las bendiciones son para ti, totalmente para ti. Y perdón que la luz se prendió automáticamente, pero ya sabes, Alejandro, que estas cosas pasan. Hasta yo estás iluminada, tú síguele. Sí, por el Espíritu Santo, de verdad que sí, pero bueno, está yo creo que controlado, pero sigamos, Alejandro, sigamos, que nada nos quite y nos turbe, que nos quite de lo que estamos haciendo. Bueno, mis queridos amigos, primero la luz, luego la mosca, o primero la mosca, luego la luz. En fin, déjenme recapitular. Les decíamos que, bueno, voy a citar aquí Marcos 2:10, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. O sea, hablando del poder que tiene Jesús para perdonar los pecados, por si alguien lo duda. En Juan 20, versículos 21 al 23, habla del sacramento de la penitencia, y dice Jesús, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que se los retengan les serán retenidos. Es decir, la confesión restituye nuestra amistad con Dios y nos quita un enorme peso de encima. Yo les decía que mucha gente critica a los sacerdotes por pecadores y que cómo se van a ir a hincar frente a un pecador. Bueno, recordar que el que nos está perdonando es Jesús y el sacerdote es solamente su instrumento. Y una cosa más que me acabo de recordar es, si hay un acto que al demonio le recae mal, es ver a un hombre arrodillarse y mostrar humildad ante un igual, que es el sacerdote. Y por eso la confesión debería hacerse, la deberíamos de hacer como solía ser antes, que llegamos al confesionario y que se hincaba uno para decir los pecados, porque eso le puede mucho al demonio, ese gesto de humildad lo vuelve loco, y a nosotros nos gana en dignidad. Tengo aquí otra cita, Lucas 5:32, no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Y ahí tú tenías un comentario, Anita. Sí, Alejandro, claro. De perdón. Sí, lo que pasa que, bueno, yo he escuchado a muchas personas muy allegadas a mí que dicen, es que yo tengo miedo de confesarme, soy muy pecadora, mi vida es un desastre, yo vivo con una persona que estoy divorciada y estoy junta con esta persona, y pues no, ni siquiera voy a misa. ¿A qué voy a misa si ni siquiera puedo recibir la comunión? Entonces yo les digo a esas personas, ¿verdad? Acércate un poco a Dios. Tú vas a mirar la grandeza de Él. Así como son tus pecados, la misericordia es enorme. Acércate a Dios, que nada más escuchar la misa, la palabra, Él te va a ir transformando. Después tú con el tiempo vas a pedirle a Dios que te ayude a cambiar tu vida. Y por amor a Él, por amor a tu propia alma, tú vas a tomar una decisión. Pero acuérdense que es muy importante la salvación de nuestra alma, porque el cuerpo, como dicen, se aguzana, el cuerpo se echa a perder en descomposición y el alma perdura por siempre. Entonces nuestro Señor le dijo a Santa Faustina, dice ella, hoy escuché estas palabras, ruega por las almas para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de mi misericordia. Eso quiere decir que es el confesionario. No dejes de rogar por los pecadores. ¿Sabes cuánto sus almas me pesan de mi corazón, sobre mi corazón, perdón? Alivia mi tristeza mortal, prodiga mi misericordia.
Esto es lo que nos está pidiendo Alejandro, prodigar, proclamar su palabra, decir, Dios te ama, no importa en qué condición estés, no importa si estás sucio de tu alma, no importa cómo esté tu condición. ¿Sí o no, Alejandro? Como el hijo pródigo, ¿no te familiarizas con él? Sí, yo ahorita te platico un poquito. Pero ahorita me recordaste de una compañera de trabajo hace como 20 años, yo creo. Me acuerdo que me dijo, no, para mí no hay perdón. Yo nunca llegué a conocer su vida pasada. Ella se encargaba de la cocina en la institución donde yo trabajaba. Y no llegamos a conocernos mucho, no compartimos mucho tiempo, pero me acuerdo un día, yo creo que en alguna celebración del 12 de diciembre o el brindis de Navidad, me dijo claramente, dice, no, yo no soy digna del perdón de Dios. Y le estoy hablando hace 22 años, cuando mi formación era muy pobre, por lo menos más pobre de lo que es ahora, y no supe cómo hacerla sentir ese abrazo de Dios Padre en el perdón. Tú dices que me identifico con el hijo pródigo, sí, me identifico totalmente. Y por cierto que acabamos hace 2 domingos, el evangelio fue sobre el hijo pródigo, y me hace llorar porque ahora que entiendo esa lectura, me identifico perfectamente con ese hijo que pide su herencia y que deja al padre, deja la casa de la familia y se va a un país extranjero. Curiosamente, el fin de semana me encontré con ese libro. Vale la pena que se los muestre. Déjame poner una pausa. Ya, este es el libro que les menciono. Wow, El regreso del hijo pródigo. Y la imagen es una pintura de Rembrandt, este pintor holandés. Él pinta una imagen del hijo pródigo 30 años antes, cuando tenía 30 y tantos años. Y es una imagen donde se ve como más movimiento, donde se ve que llega el hijo, pero el padre también sale como a su encuentro, aunque es una imagen estática, obviamente, tiene como más movimiento que esta. Aquí lo que vemos es un hijo arrepentido. Un hijo arrepentido. Vean su cabeza recargada, buscando el consuelo, sintiendo el abrazo de Dios Padre. Bueno, en este caso de su Padre, en la parábola que nos presenta Jesús. Y qué bello. Cuando yo entendí la lectura, este pasaje del hijo pródigo, y cuando supe que el padre de este joven todos los días salía de su propiedad y o se asomaba desde la ventana o recorría parte del camino a la punta de una loma, tal vez, a ver si venía por ahí caminando. Cuando entendí que Dios Padre Jesús no han perdido la fe en mí, cuando entendí que ellos me han estado esperando todos los días, Jesús me ha estado esperando todos los días en el confesionario, durante todo ese tiempo en que yo verdaderamente era un pecador. El día que entendí eso, no sabes cómo se me partió el alma. Porque finalmente sentía a Jesús como mi Padre. Lo sentí, bueno, debo de compartirles, alguna gente ya ha escuchado de mí mi testimonio de cómo este libro del aviso, y les enseño la portada en español, el aviso, testimonios y profecías de la iluminación de la conciencia, de Christine Watkins. Una de mis hijas me regala el libro, pero bueno, el asunto es que antes de haberlo yo traducido, una de mis hijas me manda el libro en inglés. Y recuerdo que le escribo a Christine y le digo que voy a pasar un sábado de relax leyendo su libro. Y ella me contesta por WhatsApp,
me dice, no creo que te relajes mucho. Y me llamó la atención. Yo me acuerdo que en el video de Cristi, cuando habla del aviso, cuando presenta su libro del aviso, ella dice que la gente iba a verse reflejada en los personajes que ella cita en su libro, que han tenido su iluminación de conciencia. Yo a Cristi la conocí porque doblé al español por interés personal para poder compartir con familia y amigos. Doblé ese video donde ella presenta su libro. Y un día decidí mandarle el video y así es como la conocí y así es como ella luego me invita a traducir ese libro y otros libros y otros videos. Bueno, el tema es que yo empiezo a leer el libro del aviso y lo primero, lo voy a decir en inglés, lo primero que empecé a decir fue forgive me, forgive me, forgive me, que quiere decir perdóname, 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 porque me di cuenta que me iba a condenar. O sea, yo me sentía un buen católico, yo me sentía alguien que llevaba una vida correcta, sabía que había infringido algunos mandamientos, pero que me había confesado. Y en términos generales yo decía que si me moría, en el peor de los casos me iría al purgatorio. Y cuando empecé a leer este libro, me di cuenta que no, que me iba a condenar, literalmente que me iba a condenar. Entonces, por eso le empecé a decir a Jesús, perdóname, perdóname. En inglés, forgive me, forgive me. Pero conforme sigo avanzando las hojas, bueno, entonces empecé a marcar, fíjense cuántas citas. Empecé a marcar donde yo me sentía identificado, donde yo me veía reflejado. Y entonces empecé a decirle a Jesús, I'm sorry, I'm sorry. Lo siento, lo siento. Porque llegó un momento en el libro que descubrí que no nada más me estaba yo condenando, pero que lo había yo lastimado a él. Y no sabes cuánto dolor eso me causó, que empecé a llorar. Y no podía yo leer muchas páginas de corrido sin detenerme a decirle, discúlpame por haberte ofendido, discúlpame, lo siento de verdad. Pero lo más angustioso era el dolor que sentía yo de haberlo ofendido. Y entonces cuando reflexioné sobre la historia del hijo pródigo y cuando supe el padre de este joven, que bien puedo ser yo, salió a buscarme todos los días desde que me alejé de su casa, cuando descubrí que no había perdido la esperanza de que yo regresara, me partió el corazón, de verdad me partió el corazón. Y cuando me recibió en la confesión y me dijo, ¿estás perdonado? Y no me cuestionó, no me preguntó, no me dijo por qué te fuiste, no me dijo por qué dejaste de creer, no me dijo por qué si tu corazón sabía que eso que estabas haciendo estaba mal, seguiste haciéndolo. No me reclamó nada, simplemente me perdonó. Y esa misericordia la entendí en este libro, Claro. Y yo acabé poniéndole, yo me refiero a este libro como el libro de la esperanza. Porque si bien es cierto que habla de este momento donde toda la humanidad veremos el estado de nuestras almas a los ojos de Dios y vamos a saber si nos vamos al cielo, si nos muriéramos en ese momento, si nos iríamos al cielo, al purgatorio, al infierno, independientemente de que hable de ese momento, y que es una magnífica oportunidad, es un enorme regalo de su misericordia, porque en eso nos dará tiempo, como a mí con el libro, de reflexionar y de cambiar, literalmente. A mí me demostró en el perdón que recibe cada uno de los personajes del libro, me hizo descubrir que no importaba la cantidad enorme de pecados que tenía yo, él me perdonaba. Y les puedo decir que si se sienten como esta compañera mía de trabajo, indignos de recibir el perdón de Jesús,
somos una gotitita pequeña. Nuestros pecados, por grandes que sean, creo que Santa Teresa de Calcuta lo dice, nuestras fallas, por grande que sean, son apenas una gotita comparada con el mar de la misericordia que es Jesús. Eso se me hace bellísimo. Impresionante. Sí. Entonces yo le digo a la gente, si tú eres de los que piensas que el que está ahí es un hombre, no es un hombre, es Jesús. Y si tú eres de los que piensan que lo que has hecho, no importa, si abortaste, mataste, le robaste la herencia a tus hermanos o a tus papás, no sé, lo que hayas hecho, no importa, no importa. Si tienes verdadero arrepentimiento, Jesús te perdona. Uh-huh. Claro que sí. Y por eso me parece exquisito lo que dices tú de la novena de la misericordia, donde pedimos cada día por un sector de la humanidad, ¿no? Donde Jesús dice, hoy quiero que me traigas a las almas consagradas, y ese día se dedica a las almas consagradas. Eso que tú dijiste de que nosotros tenemos el poder de intercesión y que Jesús se presentará en el momento de su agonía, si estuviera en ese momento agonizando, y que va a interceder, o sea, antes de ser juez, será padre y nos perdonará. Eso se me hace padrísimo. Sí, Alejandro, es bellísimo. Te voy a platicar algo que tal vez no lo he dicho en algún momento, pero yo todavía no estaba en los caminos de nuestro Señor y una prima me dijo, oye, ¿conoces al Señor de la Misericordia? Y yo, no, ¿quién es? Es Jesús, el Señor de la Misericordia. Yo sabía que era Jesús, porque es que muchos se confunden por el Señor de la Misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús, el rostro divino de Jesús, es el mismo Jesús, pero en diferente forma a cómo le llega al alma, pero es el mismo Jesús con muchas promesas dadas por el cielo. Cuando mi primo me dice, es que el Señor de la Misericordia tiene promesas para ti cuando tú rezas la coronilla, y yo estaba pasando un momento terrible, terrible. Por necesidad, hice la coronilla. Sin saber cómo se rezaba, yo traté de hacerla. Y de verdad que me funcionó. De verdad que a los días siguientes yo empecé a ver la obra de Dios. Empecé a ver su manifestación, sus promesas, sus milagros. Y qué triste, Alejandro, que a veces uno lo hace por las promesas o por conveniencia. De verdad que eso me da tristeza. Ahora, pues ya es por el dolor, ¿verdad? Que lo relacionamos el corazón de Jesús. Pero al principio mira cómo nuestro Señor no importa. Hija, hijo, ven a la fuente de la misericordia, que es mi amor. Está esperándote para derramar todas sus gracias, todo lo que necesitas. Porque aparte de que perdona tus pecados, aparte te limpia, así como lo hizo contigo, Alejandro. ¿Qué hizo con el hijo pródigo? Su anillo de hijo digno de Dios y una vestidura blanca, limpia. ¿Y cuál es esa? Pues es tu alma. Es tu alma que es brillo, que es la luz de Dios. Cuando tú te confiesas, automáticamente recibes esta luz del Espíritu Santo, esa purificación tremenda, y estás en gracia de Dios. Y todavía vas y lo recibes en la Eucaristía limpio. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Alejandro! ¡Qué privilegio! Quería comentarte algo muy importante para nuestros hermanos, y es también para nosotros, como para recordar un poco, que Jesús le dijo a Santa Faustina en el numeral 1728. Dice, escribe, soy santo 3 veces santo. Siento aversión por el menor pecado, pero cuando se arrepienten, entonces mi generosidad para ella no conoce límites. Mi misericordia la abraza y justifica. Persigo a los pecadores con mi misericordia en todos sus caminos, y mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí. Olvido las amarguras que me dieron a beber a mi corazón, y me alegro de su retorno. Di a los pecadores que ninguno se escapará de mis manos. Si huyen de mi corazón misericordioso,
caerán en mis manos justas. Di a los pecadores que siempre los espero. Escucho atentamente el latir de sus corazones para saber cuándo latirán para mí. Escribe que les hablo a través de los remordimientos de conciencia, a través de los fracasos y los sufrimientos, a través de los tormentos y los rayos. Hablo con la voz de la iglesia, y si frustran todas mis gracias, me molesto con ellos, dejándoles a sí mismos, y los dejo que hagan lo que deseen. ¿Te imaginas, Alejandro? Fíjate, cuando dices tú, siento aversión por el pecado, por el más mínimo pecado, Más mínimo pecado. pero jamás por su creación, que somos nosotros. O sea, detesta el pecado, pero ama al pecador. Eso se me hace tremendo, se me hace grandísimo. En este libro que les comento del aviso, ya saben que se está haciendo una película, y uno de los primeros entrevistados que vamos a tener en la película, Alan Ames. Este es un australiano, porque eso no lo cita aquí en el libro. ¿Dónde está? Él es Alan Ames. Wow, impresionante testimonio de él, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Cuando lo entrevistamos, algo que nos dijo es que cuando él tiene su iluminación de conciencia, Jesús le permite, por supuesto, mirar su alma, pero él huele a su alma y dice que el alma olía a rayos, que apestaba, maloliente, dice, como peor que un animal muerto, peor que un basurero. Y él se espantó con eso, porque él nunca se imaginó, pues nosotros nunca nos imaginamos que nuestra alma se ensucia con el pecado. Y cuando él me lo comentó, me conmovió y la verdad es que me hizo llorar, porque supe que mi alma ha de haber olido peor, igual o peor que la de Alan. Y yo digo, qué triste que no entendemos que nuestra alma es una parte de nosotros muy importante, es la parte vital de nosotros, es el ánima, ¿no? Lo que nos anima, lo que anima al cuerpo, es el ánima, es la esencia vital del ser humano, y que nosotros la matamos con el pecado. Uh-huh. Santa Teresa de Ávila dice que un alma puede llegar a pecar tanto que muera, que se seque, dices tú, que el alma se seque. Sí. Y eso, ¿sabes que a mí me pasó eso? Cuando salió la película de Mel Gibson, la de La Pasión, uh-huh, sí me conmovió, la verdad, o sea, sí me movió, pero no me dolió. Fíjate qué terrible. Y me acuerdo que en esos días tuve un problema de salud. Bueno, la verdad es que tuve un problema de salud en que no pude respirar. No sé de dónde, no sé si fue un cuadro de nervios, de angustia, no sé qué fue, pero estando en mi casa con mi esposa y con mis hijos chiquitos, tuve un espasmo de garganta y me estaba yo asfixiando y nunca pude explicar qué fue. Entonces le pedí a un amigo una casa de campo y me fui 2 días, un fin de semana. Me llevé la película de La Pasión para volverla a ver y no me dolía. Y eso me espantó mucho porque me acuerdo que inclusive me pellizqué, ¿no? Porque dije, ¿será que estoy insensible o qué pasa conmigo? Me pellizqué, claro que me dolió, pero en las escenas donde están azotando a Jesús no me dolía. Y eso me dio pánico. Pasaron varios años y un día me recomiendan un libro que se llama Quiero ver a Dios, que lo escribe
hermano carmelita, de una orden carmelita, de Nuestra Señora de la Vida, y él escribe sobre los escritos de Santa Teresa de Ávila, y es ahí donde leo que Santa Teresa dice que el alma puede estar tan llena de pecado que se muere. Y eso me dio pavor, me dio pavor. Jesús luego poco a poco me fue rescatando, de verdad, Jesús poco a poco me fue rescatando, hasta que llegó mi momento de conversión justo con este libro. Y para mí fue la mayor gracia que pude haber recibido, poderme doler de mis pecados. Qué maravilla. Que no basta hacer un examen de conciencia y que digas, me equivoqué, ¿no? Y tache, y me equivoqué, y tache, me equivoqué. No. Es revisar, hacer tu examen de conciencia, revisar contra los 10 mandamientos. Claro. Pero arrepentirte, pedir perdón. Y ahora se los digo tranquilo, no siempre puedo decirlo tranquilo, pero cuando me recuerdo de mis pecados, luego se me salen las lágrimas, porque lo inmediato que llega es el dolor en mi corazón de lo que lo lastimé a Jesús. Pero quiero terminar con esto, con este contraste. Nos podemos hacer tan pecadores que nuestra alma apeste, literalmente apeste en el mundo espiritual. Claro. Pero podemos arrepentirnos y volver a la transparencia de un alma recién concebida. Ni siquiera recién nacida, recién concebida. Claro, es que es como el bautismo, Alejandro. Sí, correcto. Es volvernos a bautizar. Sí. Limpios, puros. Sí. Como digo, puros como la nieve. Sí. Uno de mis yernos no recibió ninguna fe. Ellos vivían casados por el civil hace ya 4 años, ya no recuerdo ahorita. Pero hace unos meses se casaron por la iglesia. Y mi yerno, que no profesaba la fe católica, en la misma semana fue bautizado, confirmado, y el día de la boda, primera comunión. Y recuerdo que cuando hablé con el padre, le dije, oye, para la primera comunión se tiene que confesar. No, yo, fíjate qué burro. Se tiene que confesar. Y me dice, no, por supuesto que no. Porque él no era hijo de Dios. Él lo acabamos de bautizar. Y si el día de bautizo, que fue un martes, al sábado, que fue la boda, no peca, él es como un recién nacido. Toda su vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Sí, yo hasta pensé como con cierta envidia, ¿no? Yo dije, híjole, toda mi juventud que fue tan pecadora, imagínate que llegara yo a los 30 y que me dijeran, te bautizo y todo lo que hiciste mal se te queda, te es perdonado. Sentí una enorme alegría por él. Es un buen chico, la verdad es que es un buen chico. Pero sentí una enorme alegría por él. Entonces, ahorita que dices tú, es como como el bautizo, dijiste tú. Como el bautizo. Que sí lo es, Alejandro. Sí. Y hay una cosa que te quería decir ahorita que se me vino también a la mente, es que tú dijiste que el pecado huele feo. Yo tuve un sueño donde me llegó el olor a pecado, pero era un olor tan fuerte que se convirtió en ácido, que si yo entraba un poquito más para adentro, porque yo vi a un sacerdote que estaba tratando de limpiar, y él me dijo, por favor, ven a ayudarme. Y yo decía, padre, yo no puedo entrar ahí porque si yo entro yo me muero. Pero ya llegó un momento en que ese olor tan fuerte era ácido. ¿Esto es en un sueño? Fue en un sueño. Cada vez es peor. Es peor. Yo me imaginé que era como cuando el infierno. Cuando yo tuve ese sueño, yo dije, es que es el infierno. Es que es muerte continua. Es un martirio continuo.
es que también hay que hablar del infierno, porque existe. Entonces, como Santa Faustina, por medio del ángel, pues vio cómo era el infierno y cómo los torturan. Dicen que dependiendo de dónde fue tu pecado tan tremendo, mortal, por esa forma te torturan. Si fue por la boca, te torturan por la boca, un continuo. Está en el diario de Santa Faustina. Y otra cosa, Alejandro, todo lo opuesto está con los santos. ¿Qué pasa cuando mueren, cuando son santos como el Padre Pío, que murió incorrupto? Tantos santos incorruptos, que huelen hasta rosas, de tanta virtud, de tanta santidad. Es todo lo contrario. Y podemos llegar a hacerlo. Cuando dicen murió en olor a santidad. Amén. O sea, qué bello. ¿No te encantaría? Sí, claro. Y sabes, ahorita que hablabas del bautizo, pensé en la vestidura blanca, pensé en la primera comunión también, que vas de blanco. Hace varios años me invitaron de padrino para primera comunión del hijo de unos buenos amigos. Y me acuerdo ver a los niños y a las niñas vestidos de blanco, y sabes que sentí como una envidia, porque pude hacer la analogía de que ellos en su vestimenta blanca estaban reflejando la pureza de su corazón. Y me miré a mí y llevaba un pantalón gris y llevaba un saco de cuadritos negro-blanco, y entonces me comparé con mi ahijado vestido de blanco y pensé en su alma y pensé en mi alma. Claro. Y dije, ¿cómo a mi ahijado, si ahorita le brinca salsa o chocolate o lodo, se le va a notar así? A mí no se me va a notar. Y eso nos pasa en la vida. Como vamos manchando nuestra vestidura blanca, nuestra alma la vamos manchando. Ya otro defectillo más no se nota, y otro defectillo más no se nota, y empezamos a caer en esta empinada de que nos vamos enlodando y ya no vemos la diferencia. Claro. ¿No? Entonces, qué triste que en el camino de la vida el espíritu del mundo se nos va colando, nos va convenciendo, y acabamos alejándonos tanto de Jesús. Claro, Alejandro. Por eso estamos haciendo estos videos, Alejandro, porque, pues mira, que la luz, que la conexión, que el audio, por algo pasan estas cosas. Y es porque este mensaje que estamos llevando a nuestros hermanos es porque de verdad es para la salvación de sus almas. Y de verdad yo les digo, por experiencia propia, y Alejandro también, acérquense, anímense a esa puerta de la misericordia, que es la confesión. No esperes a que te llegue el último momento de agonía, cuando no puedas confesar todos tus pecados, cuando ahorita estás a tiempo a confesar todo. Haz tu examen de conciencia. Todavía no tienes la gracia de la contrición. Ve al Santísimo y pídesela al Señor, y Él te la va a dar. Y ahí es donde tú puedes hacer tu análisis de conciencia. Pero mira, Alejandro, parece que este tema va a seguir más. Esto es para practicar muchísimo más cosas, y del diario, de las Sagradas Escrituras y nuestras experiencias. ¿Y qué te parece si hacemos otro video más? A ver si así ya no tenemos tantos problemas. Coincido que lo dejemos aquí. Claro. Y que en una siguiente charla platiquemos de qué, hagamos un examen de conciencia. Claro. ¿Sí? Perfecto, ayudemos. Ok. Sí. Pues, Anita, muchísimas gracias. Queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos de verdad que les sirva este pequeño intercambio de ideas con la intención de acercarlos a Jesús. Claro que sí. Pues que pases buenas noches, Alejandro, a todos los que nos han escuchado este video, los que han visto. Por favor, sigan adelante, escuchen nuestros videos de aquí en adelante. Vamos a ir subiendo, compartiendo para la gloria de Dios y para el bien de sus almas. Sí. Búsquenlo
El próximo video la próxima semana va a estar listo. Compártanlo. Y de verdad, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Anita, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Dios los bendiga. Chao.